El nombre de la universidad es Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Control de Convencionalidad, volumen 2. El nombre del reto es Reto 4. ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? El nombre del asesor es Lidia Aurora López Núñez. Mi nombre es María Cristina Rodríguez García. Mi matrícula es 19006211 y la fecha de elaboración es el día 20 de agosto de 2023. Para este reto se nos pide dar lectura y posteriormente una respuesta a un planteamiento, el cual es el siguiente. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás indicando que, de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para rectificación de actas. 1. Procedimiento judicial, vía juicio especial oral para la adecuación o concordancia sexogenérica en acta de nacimiento. 2. Procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en casos de reconocimiento voluntario de un hijo. ¿Qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo del amparo indirecto? Inciso A. Niegas el amparo confirmando que el trámite debe realizarse por vía judicial o inciso B. Concedes el amparo y ordenas al registro civil dar trámite a la solicitud. Bueno, en mi caso yo concedería el amparo indirecto, ya que el artículo 107, fracción 2 de la Ley de Amparo señala que es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo. En cuanto a la omisión del registro civil, este vulneró el derecho de petición, el cual tiene fundamento en el artículo 8 constitucional, primer párrafo, el cual señala que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. En este caso no se especifica si Nicolás realizó por escrito la solicitud ante el registro civil, por lo que se puede citar la tesis aislada emitida por tribunales colegiados de circuito con número de registro 2024-996 en materia constitucional, que señala que en cuanto al derecho de petición, el requisito de formularlo por escrito previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe considerarse incumplido si la solicitud se realiza por cualquier otro medio, ya sea digital, telefónico o verbal, siempre y cuando exista constancia material de su recepción por parte de la autoridad. Por tanto, con el hecho de que la autoridad responsable respondiera en su informe a la solicitud de Nicolás, indicando que de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante autoridad judicial, lo que se traduce en que sí existía la constancia material de la recepción de la solicitud y por tanto que tenía una respuesta a la solicitud, pero no hizo saber sino hasta que este juzgado de distrito le solicitó la rendición de su informe, por lo que la autoridad responsable incumplió con lo señalado en el párrafo segundo del artículo 8 constitucional, el cual señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito con la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, lo cual el registro civil no realizó, actualizándose así lo señalado en el artículo 107, fracción 2 de la Ley de Amparo, razón por la que se le concede el amparo. Ahora, dicho lo anterior, es procedente ordenar al registro civil realice la modificación del acta de nacimiento con fundamento en el artículo 1 constitucional, el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señalan que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, la cual es la identidad por la que se reconoce a una persona con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. En lo referente a la identidad jurídica, el artículo 4 constitucional señala que toda
persona tiene derecho a la identidad, esto aunado con el nombre, el cual constituye uno de los atributos de la personalidad con el cual cada individuo se identifica y se diferencia ante la sociedad en general y ante el Estado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho al nombre en su artículo 18, el cual señala a la letra: toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar ese derecho para todos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del amparo en revisión 7529-2019, emitió la tesis aislada con registro digital 2022-192 en materia constitucional civil bajo el rubro Derecho Humano al nombre la facultad de modificarlo a fin de adecuarlo a la realidad social de la persona. Esta señala que en los casos en los que una persona ejerza acción civil para modificar el nombre que aparece en su acta de nacimiento, por existir una incongruencia entre dicho registro y la realidad sobre cómo se autoidentifica o es identificada por su entorno, debe reconocerse su derecho a modificar tal registro a fin de adecuarlo a su realidad social, pues debe existir una congruencia entre la autoidentificación de la persona, como la sociedad la identifica, y la forma en que el Estado debe registrarla e identificarla. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión con su consultiva OC-24/17, donde en su fracción 7 con título El derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambios de nombre, en el apartado A sobre el derecho a la identidad, en su punto número 88, señala que un aspecto central del reconocimiento de la dignidad lo constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones. El punto 90 de esta misma fracción señala que respecto al derecho a la identidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que puede ser conceptualizado en general como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad. En el apartado C de esta fracción sobre el procedimiento de solicitud de adecuación de los datos de identidad, que con la finalidad de que las personas interesadas puedan modificar los registros y los documentos de identidad para que estos sean acordes con su identidad de género autopercibida, los procedimientos deben estar regulados e implementados de conformidad con ciertas características mínimas, de manera que este derecho se vea efectivamente protegido. La opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acabo de citar es vinculante para nuestro país conforme al principio pro persona, ya que nuestro país se encuentra inmerso en el sistema interamericano y se deben de acatar los derechos humanos consagrados en los tratados y convenciones. Incluso cualquier autoridad está obligada a conocer todos estos derechos humanos reconocidos y garantizados en dichos instrumentos, como lo estipula nuestra Carta Magna en el artículo 1. Además, es de reconocer que cuando existe alguna norma interna federal o local que atente contra la dignidad humana o derechos humanos, el artículo 133 constitucional permite incluso dejar de aplicar estas normas internas que contravengan dichos instrumentos internacionales. Por lo anterior señalado, es procedente ordenar que el registro civil realice la modificación del acta de nacimiento, pues el nombre es un derecho que toda persona tiene. Así es señalado por el artículo 4 constitucional y el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, el derecho a que el nombre se ajuste a la autopercepción de Nicolás se encuentra protegido por el artículo 1 constitucional, el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los puntos 88, 90 y 117 de la opinión consultiva OC-24/17 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, el artículo 8 constitucional protege el derecho que asiste a cualquier persona a recibir una respuesta a cualquier petición o solicitud que haga a una autoridad pública sin que necesariamente implique
una respuesta favorable a la petición. Como conclusión, en el ámbito interno son las autoridades nacionales las que, de acuerdo con sus competencias, deben aplicar el control de convencionalidad, asegurando el cumplimiento del principio pro persona. Dichas autoridades del ámbito interno son las ministras o ministros, magistrados o magistradas, juezas y jueces, fiscales y defensores, los cuales tienen la obligación de analizar las normas internas y los actos de autoridades para que se integren adecuadamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que México ha firmado y ratificado. Por lo tanto, todos los operadores jurídicos estamos obligados a ser capaces de analizar las características del sistema jurídico nacional, del sistema regional y del sistema universal de protección de los derechos humanos.